Vamos a avanzar con nuestra siguiente clase y vamos a ver la sanidad a través de la Biblia. La sanidad a través de la Biblia. En Malaquías 3:6 y Santiago 1:17 hemos visto que Dios no cambia. Dios no cambia. Él siempre sigue siendo el mismo. Dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay variación ni sombra de mudanza. Dios no cambia. Santiago 1:17. Entonces, si Dios no cambia, la forma como Él trató a la gente en el Antiguo Testamento es la forma que Él tratará a la gente dentro del Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto era la sombra del Nuevo Pacto. No era el pacto en sí, no era todo lo que Dios tenía para nosotros, no queda solamente la sombra que nos guiaba y dirigía hacia el Nuevo Pacto. Pero podemos ver en el Antiguo Testamento que Dios con Israel habló mucho acerca de la sanidad divina. Él nos se presentó como el sanador. Vamos a Hebreos 11:11. Vamos a ver los casos de sanidad en la Biblia. El primer caso que se ve en la Biblia es el caso de la sanidad de Sara. Sara era una mujer estéril que tenía 90 años. Es decir, no era una jovencita. No era una jovencita, precisamente, y había sido estéril toda su vida. Pero en Hebreos 11:11 dice, por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces ella tomó a Dios por fiel, tomó a Dios por fiel a su promesa. Aquí es donde se inicia el camino hacia la sanidad en la Biblia. Isaac también se presentó con el mismo problema. Su esposa Rebeca era también estéril. Dice, ¿no? Y lloró en Génesis 25:21. Y oró, no lloró, sino que oró, Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, mujer. Entonces vemos aquí que hubieron dos casos de sanidades, por lo menos, anteriores a la ley. En la Biblia, vamos a avanzar con el curso. Génesis 25:21. Vamos a ver ahora la sanidad dentro del pacto. Eso fue antes de la ley. Había sanidad antes de la ley, pero también durante la ley. Éxodo 15:26. Dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo que es recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces, aquí Dios les está diciendo que mientras ellos caminasen dentro del pacto, no iba a venir ninguna enfermedad sobre ellos.
Una traducción literal del hebreo es esta: no permitiré ninguna de las enfermedades que permití en los egipcios. Dios no envió enfermedades sobre los egipcios. Él permitió que las enfermedades llegasen a ellos porque no estaban bajo su protección. Que los ha enfermado es Satanás. Ellos no estaban bajo la protección de Dios. Y Dios no podía hacer nada al respecto. Dios no podía pasar por encima de la autoridad que tenía el diablo sobre la tierra para enfermar a la gente. No podía. No es que no quería, sino que no podía. Pero con Israel tenía un pacto de sanidad. Y mientras ellos caminan en el pacto, podían caminar en sanidad divina. Aquí Dios se muestra como Jehová Rafa. Esto dice Jehová Rafa. Es uno de los nombres con los cuales Dios se revela en el antiguo pacto. Jehová Rafa, que significa yo soy tu sanador, o en un lenguaje más moderno, yo soy tu médico. Yo soy el Dios que te sana a ti. Entonces el doctor Jehová es el médico que nos sana. Y el antiguo pacto, mientras ellos caminaban en el pacto, entonces le abría las puertas a Jehová Rafa para que sanase todas sus enfermedades y todas sus dolencias. Y Dios no iba a permitir que ninguna enfermedad de las que azotaban a los egipcios viniese sobre ellos, porque al andar en el pacto, Dios se convertía en su médico. Dios es nuestro médico. Dios es nuestro médico. Veamos. Éxodo 23, 25, 26. Éxodo 23, 25, 26. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tus tierras, y yo completaré el número de tus días. ¿Sí que veas aquí? Que Él otra vez se presenta como tu médico. Dice: si tú sirves a Dios, Él va a bendecir tu pan y tus aguas. Y voy a quitar toda enfermedad de en medio tuyo. Aquí le está hablando a Israel. Está hablando en el antiguo pacto. Ellos en el antiguo pacto no eran hijos de Dios como nosotros. Vamos a ver eso más adelante. Pero el antiguo pacto le decía: si ustedes me sirven, si ustedes caminan en mi pacto, no voy a permitir que ninguna enfermedad venga sobre ustedes. Además, yo voy a bendecir su pan y sus aguas. Y no va a haber ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Y es más, dice: yo voy a completar el número de tus vidas. Ahora, cuando yo comparto acerca de sanidad divina, siempre hay una o varias personas que me preguntan y me dicen: las enfermedades, ¿de qué me voy a morir? ¿De qué me voy a morir entonces? Me preguntan eso siempre, ¿no? Yo no voy a morir enfermo. Por eso, si Dios proveyó sanidad, ¿de qué moriremos? Una buena pregunta. Bueno, vamos a ver qué pasó con los patriarcas, para que sepamos de qué vamos a morir. En Génesis 25:8, acerca de Abraham dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de días.
o lleno de años, como siempre digo a la gente, no tienes que morir enfermo. No tienes por qué motivo morir enfermo. Mira Abraham, solamente exhaló su espíritu. ¿Qué pasó con Isaac? Vamos a ver, Génesis 35, 29. Dice, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido con su pueblo, viejo y lleno de días. Isaac también murió viejo, de enfermedades. Veamos ahora a Jacob. Génesis 49, 32. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió los pies en la cama y expiró. Esa es la forma de ir al cielo, sin enfermedad, sin dolor, completando el número de nuestros días, habiendo cumplido el plan que Dios tiene para nosotros. Yo me acuerdo cuando partió a la presencia del Señor hermano Kenneth Hagin, fue en el año 2002, 2003, pero 2004, bueno. Me tocó a mirar la noticia de que había partido a la presencia del Señor hermano Hagin. Y él partió de esa manera. Él tenía ya 87 años. Él decía siempre, la mejor forma de irse al cielo es tomando un desayuno con lo que más te gusta, despedirse y decir adiós. Bueno, ese día llega su secretaria, le trae su desayuno, su postre favorito, que era fresas con crema chantilly, toma un buen desayuno y después de comer su postre, sencillamente se siguió sobre su esposa y se fue. Así es sencillo. Se fue, sin enfermedad, sin dolor. Ahora, él había dicho antes, ¿no? Un año antes, si ustedes escuchan que ya he partido, que ya no estoy satisfecho en mi vida. Pero no solo eso, ¿no? Sino que él dijo, ¿no? De aquí a un año antes, mucha gente va a llorar, acaba de mucho llanto, que la gente no sabía por qué. Es porque él seguía. Pastor Ivín contaba, ¿no? Que 10 años antes estaba en una reunión, en una cena, conversando con hermano Hagin y otros ministros de Rema, y le decían, ¿no? Él les decía, yo le pido al Señor que me dé 10 años más de ministerio activo, y después de eso irme al cielo. Contaba que haciendo las cuentas, a los 10 años que dijo eso, aproximadamente es que se fue al cielo. ¿No? Y es una forma muy buena de irse al cielo, sin dolor. Cuando ya está satisfecho, porque Dios dijo que Él nos satisface con larga vida y nos muestra su salvación. Él nos satisface con larga vida y nos muestra su salvación. O sea que, ¿de qué forma tienes que morir? Sin enfermedades, pues. Sirviendo al Señor hasta el último día de tu vida, compartiendo la buena palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 7, versos del 12 al 15. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y llamará y bendecirá y te multiplicará,
y bendecirá el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En la tierra que juró a tus padres que te daría, bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre los que te aborrecieren. Ahora, quiero que vean, mientras ellos caminaban en el pasto, Dios no permitía que la enfermedad llegase a sus vidas. Mientras tú caminas tu palabra, creyendo tu palabra, caminando en ella, la enfermedad no puede tocarte. Pero ya estamos como sanos por la idea de Jesús. Pero el pueblo de Israel, que no siendo hijos de Dios, tenían esas promesas. ¿Cuánto más nosotros? Si vamos al libro de Salmos, el libro de los Salmos está lleno de promesas de sanidad divina. Salmo 106, del 3 al 5. Él es quien perdona todas sus iniquidades y el que sana todas sus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona en favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es quien perdona todas sus iniquidades y quien sana todas sus dolencias. Las dos cosas. Él hace las dos cosas. Para Dios, perdonar pecados es lo mismo que sanar enfermedades. Vamos a Lucas 5. Lucas 5, 17. Un día mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Ahora, quiero que entiendan que este pasaje, a pesar que son los evangelios, todavía está bajo el antiguo pacto. No es aún el nuevo pacto. Es el antiguo pacto. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerle delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las cejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Pero quiero que vean la escena, lo que está pasando. El poder de Dios está ahí presente para sanar. Está en la casa de Jesús en Capernaum. Había tanta gente que cuando llegan esos 4 hombres con un paralítico en una camilla, no pueden entrar. Quien entra por la puerta no puede. Quien meterse por la ventana tampoco puede. Entonces a uno se le ocurre una idea fantástica. Vamos a subirnos al techo, con paralítico y todo. Vamos a mover las tejas de la casa. Puedo hacer una casa con tejas. Se suben, empiezan a mover las tejas. Yo no sé qué pasaría con la teja abajo, creo que sentían que estaba cayendo tierra, piedritas, que estaba lloviendo, no sé, ahora que una persona que llueve oro, que llueve piedra, hay veces subiendo rocas, pues, que iban cayendo. Y estaban ahí y bajan al paralítico. Ahora ese paralítico está frente a Jesús. Vamos a seguir con la historia. El verso 20, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Todos los fariseos y maestros de la ley comenzaron a pensar:
¿quién es este que dice blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eso los enfureció, ¿eh? Estaban molestos realmente. Está pensando que Jesús estaba diciendo una herejía. ¿Qué dice este? ¿Qué se cree ese hombre? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó, a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado sentado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. ¡Wow! ¿Qué es más fácil? Él es el que perdona tus pecados y el que sana tu dolencia. Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Por eso es que en Santiago 5, 14, 15, y ya dentro del nuevo pacto, la verdad no cambia. Santiago 5, versos 14, 15. Y está bien que anoten eso porque no está dentro de sus notas. Santiago 5, 14, 15. Dice así: ¿está enfermo alguno entre ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y lloren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Entonces vemos que hay aquí sanidad divina y perdón de pecados. El perdón de pecados también trae la sanidad divina. Siempre trae perdón y siempre trae sanidad. Siempre. Siempre. El perdón de tu pecado significaba sanidad para tu cuerpo. En el Salmo 105, 37, dice: lo sacó con oro y plata y no hubo en sus tribus enfermos. Lo sacó con oro y plata y no hubo en sus tribus enfermos. Yo me acuerdo de la película de los 10 mandamientos, no sé si se acuerdan ustedes. Estaban saliendo de Egipto y un jovencito está llevando a su abuelo ciego y enfermo en una camilla. Y el abuelito le dice: yo no voy a ver la tierra prometida, pero tú sí. ¿Se acuerdan o no? Tamaña mentira, por eso. Se ve que fue hecha en Hollywood sin leer la Biblia. Bueno, pues cuando estaba Moisés hablando, no sé, hablaba, tenía su discurso social y varias cosas, ¿no? Muy raras en cuanto a la Biblia. Pero ahí le dice ese viejito: yo sé que no veré la tierra prometida, pero tú sí. Pero él dice que no salió ningún emo. Si hubiera sido más bíblico de esa película, hubiera salido el viejito viendo y construyendo los hombros, llevándolo. Nos vamos a la tierra prometida. Que la Biblia dice que Dios lo sacó con oro y plata. Y no hubo en sus tribus enfermos. No hubo ningún enfermo entre ellos. No hubo. No hubo enfermos. Cuando Dios sacó a su pueblo, todos estaban sanos. Vamos al Salmo 107.
versos 17 al 20. Dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Me encanta ese pasaje. Dios envió su palabra. La rebelión contra el pacto que tenían con Dios había provocado enfermedad en ellos. Y llegó a tal grado la enfermedad que estaban a punto de morir, como dice ese pasaje. Pero al clamar a Dios, al dejar su rebelión y volver al pacto, Dios envió su palabra y lo sanó. Dios envió su palabra y lo sanó. Dios envió su palabra. ¿Y quién es su palabra? Sí, envió, era el verbo. Pero no me gusta la Reina Valera, porque en griego, verbo es, la palabra que está en griego es logos. Es logos. Y logos nos habla acerca de la palabra de Dios en conjunto. De Génesis a Apocalipsis. Toda la Biblia en sí. El logos es la palabra. Y el Juan 1 dice: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y el verso 14: y el logos se hizo carne, se habitó entre nosotros. Jesucristo es el logos vivo de Dios. Jesús es la palabra viva. Y Dios envió su palabra. Dios envió su logos. Y lo sanó. Y lo libró de su ruina. Su palabra ya fue enviada por nosotros. Su palabra ya fue enviada. Ahora, vemos que esa gente estaba enferma. ¿Por qué? Porque ellos, por decisión propia, salieron del pacto. Ellos se salieron del pacto por decisión propia. Cuando viví en Chile, los 4 inviernos que pasé ahí, la lluvia era terrible. Tú tenías que salir con paraguas. Y la lluvia era tan fuerte, que el agua pasaba por el paraguas. Te decían que un paraguas duraba de 3 a 5 horas y quedaba inservible. No, te protegía los paraguas. Era mejor ir con paraguas que ir sin paraguas. Una persona está con paraguas, se protege. Algunas personas en la época de verano, como ya los rayos ultravioletas son tan fuertes por la pérdida de la cara, las personas también se colocaban un paraguas para protegerse del calor. Debajo del paraguas estaban protegidos. ¿Por qué parece que salían del paraguas? Quedaban desprotegidos. Quedaban desprotegidos. Y nosotros estamos bajo el paraguas de la protección de Dios. Ahora, ellos estaban bajo el paraguas en cuanto a su pacto. Ellos tenían un pacto, mientras ellos caminaban en su pacto y cumplían con su pacto, estaban bajo la protección de Dios. Si al estar bajo la protección de Dios, la enfermedad no podía caer sobre ellos. Pero al salirse del pacto, estaban expuestos a las enfermedades. Pero aún cuando estaban en las enfermedades, Dios envió su palabra
los sanó y los libró de su ruina. Nosotros hoy ya tenemos su palabra, ¿no? Su palabra está en nuestros corazones. Nos sana de toda enfermedad. Nos sana de toda enfermedad. Ahora, quiero que se den cuenta de esto. El pueblo de Israel no eran hijos de Dios. Vamos a Levíticos 25, 55. Levíticos 25, 55. Dice, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Y Isaías 41, 8 dice, pero tú Israel, siervo mío eres tú. Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahora, Dios llama al pueblo de Israel mis siervos. Sí, que son sus siervos. La palabra siervo es la palabra hebrea Ebed. Ebed significa esclavo. Entonces el pueblo de Israel, a decir siervo de Dios, eran esclavos de Dios. Eran los esclavos de Dios. Yo he conocido muchos ministros que me toman, yo soy el siervo de Dios. ¿Han escuchado? Yo soy el siervo. Ay, él es esclavo, yo soy libre. Yo no soy esclavo, soy libre. Amén. Pero yo soy el siervo. Pero bien que siervo significa esclavo, quizás lo pensarían dos veces. La traducción más exacta es esa, porque muchas veces han tomado sinónimos, porque un siervo en realidad es esclavo, ¿no? Es una persona que sirve. Así es, y la palabra es esclavo, que es otra palabra griega que no me la acuerdo ahora. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, quiero que vean esto. Dios proveyó sanidad para sus esclavos. Al pueblo de Israel. Para sus esclavos, Él proveyó sanidad. ¿Cuánto más para sus hijos? Porque cuando hablamos de sanidad, mucha gente dice, pues esas promesas eran para el pueblo de Israel, pero no para la iglesia. ¿Han escuchado o no? Sí. Era para el pueblo de Israel, para ellos quería la sanidad. Escuchen. Pero ellos eran esclavos. Todos somos hijos. Hijo es mayor que el esclavo. Si Dios proveyó para el esclavo la sanidad, mucho más para su hijo. Mucho más para nosotros que somos hijos de Dios. Es como en las casas, ¿no? Hablemos otro ejemplo, ¿no? Si tienes una mascota, un perrito, un gato, si tú quieres que tu perro o tu gato estén sanos, ¿cuántos más con sus propios hijos, pues? Dice que hay algunos padres que quieren más a su perro que a su hijo. Pero bueno, ese es otro cantar, ¿no? Pero si quieren que su perro esté sano, ¿cuántos más con su hijo, pues? ¿Cuántos más con su hijo? Dios quiere todo para que seamos sanos. En Hebreos 8:6 dice que estamos en un mejor pacto que está establecido sobre mejores promesas. Ahora, ¿qué significa que algo sea mejor? ¿Qué significa?
Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Un billete de 10 soles o un billete de 100 soles? ¿Por qué es mejor el billete de 100 soles? ¿Por qué un cero más? Tú puedes comprar todas las cosas que puede comprar el billete de 10 soles y muchísimo más. Si el nuevo pacto es mejor que el antiguo, significa que incluye, que puede hacer todo lo que hacía el antiguo y muchísimo más. Si había sanidad en el antiguo pacto para los esclavos, ¿cuánto más hay sanidad para los hijos? En este nuevo pacto hay sanidad. Dios proveyó sanidad. Dios proveyó sanidad. Dios proveyó sanidad para ti y sanidad para mí, pues somos hijos. Vamos nuevamente al final del Salmo 107, el verso 20 dice: Dios envió su palabra. Dios envió su palabra. Su palabra ya fue enviada por nosotros. Su palabra ya nos sanó y nos robó de nuestra ruina. Su palabra ya nos sanó. ¿Cuántas veces en mi vida, cuando me he dado cuenta de que me cuenta que la palabra es la que me sana? La palabra de Dios es su medicina. Proverbios 4, versos del 20 al 22. La palabra de Dios es nuestra medicina. Proverbios 4, versos del 20 al 22. Dice así: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón, porque dan vida a quien las hallas y son salud del cuerpo. Esa es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice que son medicina para todo tu cuerpo. La palabra de Dios es la medicina que el doctor Jehová receta para nosotros. Hablamos de Jehová Rafa, nuestro médico. Nuestro médico tiene una medicina que es su palabra. Por eso, en las siguientes clases vamos a estar enseñando cómo recibir sanidad. Y la forma como recibimos sanidad es por medio de ¿qué? Por medio de su palabra. Por medio de las cosas, las promesas que ya están escritas. Por medio de lo que Él ya proveyó. Dios ya proveyó la sanidad para nosotros por medio de su palabra. Por eso es que la Biblia dice en los evangelios que la gente venía para escuchar y ser sanado. La gente venía para escuchar a Jesús y ser sanado de sus enfermedades. Entonces nosotros también debemos